Mi nombre es Gabriela Lichtenstein y soy la vicepresidenta regional de la Comisión de Supervivencia de Especies de UICN para Latino y Mesoamérica. El panel de hoy está dedicado a la evaluación de uso sostenible de especies silvestres de IPBES y sus lecciones claves para nuestra región. La verdad que para mí personalmente este es un panel de lujo y voy a ir presentando a lo largo de la sesión a quienes fueron los autores de las diferentes secciones del reporte y a Marla Emery, que es una de las co-chairs que coordinó todo este trabajo. Nos pareció muy relevante poder dar a conocer y poner en discusión este informe tan importante en el contexto de nuestra región y en nuestro idioma. Por eso es que este webinar está siendo en español, y aquí aprovecho mucho para agradecer tanto a Marla como a Janaína, que van a hacer un esfuerzo para poder hablar en español. Bueno, la idea es que vamos a empezar la sesión con una presentación de la doctora Marla Emery sobre el reporte. Esto va a estar seguido por un corto espacio para preguntas, y después en el segundo segmento vamos a tener breves presentaciones de los autores principales del informe y de un punto focal del país, que es el caso de Uruguay, que participó de la plenaria de IPBES, pero representando a su país como punto focal de IPBES. En ese segmento vamos a discutir las implicaciones del informe para los diferentes ecosistemas y países, así como el impacto potencial en políticas públicas nacionales y negociaciones internacionales de conservación. Y por último, esperamos llegar a tener un espacio abierto destinado a preguntas del público, y por supuesto que si se quedan con preguntas vamos a dejar una dirección de correo para que las puedan hacer. Les agradecemos que si les van surgiendo preguntas las escriban en el chat, y por otro lado, si quieren escribir su nombre en el chat y de dónde se están uniendo a esta sesión, también eso es bienvenido. Entonces, como contexto de esta sesión, podemos decir que Latinoamérica es una región muy biodiversa, ¿no? Es muy diversa tanto biológica como culturalmente, que nuestra región está en los 7 países más biodiversos del planeta, y la diversidad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades locales representa una riqueza de conocimientos, lenguas, tradiciones y visiones del mundo y diversas prácticas. En América Latina y el Caribe, el 8.5% de la población aproximadamente es población indígena, y la nuestra es pero por otro lado la nuestra es una región de grandes contrastes y desigualdades. Contrastes entre megalópolis y poblaciones rurales dispersas, contrastes entre los pocos que tienen mucho y una gran mayoría que tiene poco, y que está sumergida en la pobreza, y especialmente integrantes de pueblos indígenas. Entonces, para millones de personas de nuestra región, el uso sostenible de la biodiversidad es clave, y es por eso que vamos a presentar a Marla para que pueda contar un poco las principales lecciones de nuestro informe. Antes de dar la palabra a Marla, les cuento que la doctora Marla Emery tiene un PhD en geografía de la Universidad de Rutgers y fue, como dije antes, co-chair de la evaluación de uso sostenible de especies silvestres. Trabajó en el Servicio Forestal de Estados Unidos durante largos años, y su investigación se centró en el papel de los bosques como fuente de alimento y base cultural para diversos pueblos, incluidos las primeras naciones de América del Norte. Actualmente es asesora científica del Instituto Nacional Noruego para la Investigación de la Naturaleza. Bueno, adelante Marla, por favor. Gracias, Gaby. Un honor estar aquí con todas ustedes para presentar los resultados, algunos resultados claves de la evaluación del uso sostenible de especies silvestres de IPBES. Naomi, tienes las diapositivas, la presentación. Muchas gracias. Y les voy a pedir de antemano las disculpas por cualquier error en mi español y dificultades de pronunciación. Espero que no sean demasiados. Pues entonces, ¿cuáles fueron algunas de las conclusiones claves de nuestra evaluación, y sobre todo que se presentan en el resumen para tomadores de decisión? Próxima, por favor. Gracias. Antes que todo, como ya acaba de decir Gaby, miles de millones de personas mundialmente, tanto en el mundo, en el global,
del sur como del norte dependen de las especies silvestres. Los usos sostenibles son, primero que todo, fundamentalmente sistemas ecológicos sociales, es decir, que para comprender de qué consisten y pensar cómo se pueden hacer sostenible o cómo es que son sostenibles, hay que comprender tanto lo social como lo ecológico. Como por ejemplo, los usos sostenibles de especies silvestres contribuyen al bienestar de la gente que los usan diariamente y también episódicamente en cuanto a la oportunidad o la necesidad. Y son especialmente importantes para personas en situaciones de vulnerabilidad, como beneficios para que vienen del uso directo, lo que en inglés a veces se dice subsistence, y como fuentes de ingreso. Próxima, por favor. También encontramos que los usos sostenibles de las especies silvestres pueden hacer y aún hacen contribuciones importantísimas a realizar los SDGs. Y esto se ha reconocido en algunos objetivos. Último. Gracias. Eso se ha reconocido en algunos de los objetivos, pero existe mucho mayor oportunidad para contribuir a los objetivos de los SDGs de los que se ha reconocido hasta el momento. Y se ve más oportunidades para integrar los usos sostenibles en las políticas para realizar los SDGs. Próxima, por favor. También el uso sostenible de las especies silvestres puede contribuir directamente a resolver la crisis de biodiversidad. Claro que se ha reconocido que la sobreexplotación de especies es una de las amenazas principales en la crisis de biodiversidad. Sin embargo, también existen sistemas de manejo sostenibles que actualmente contribuyen a la conservación y la restauración de sistemas que se han perdido o restauración a sistemas en cuanto a usos novedosos puede contribuir a la conservación. Y se ve que, de nuevo, mundialmente, en muchos lugares, el manejo por los pueblos indígenas y las comunidades locales ofrece un buen modelo para cómo se puede alcanzar eso. Próximo. También el uso sostenible de las especies silvestres, como acaba de decir Gaby, juega un papel clave en sostener las identidades, la existencia y el bienestar de muchos pueblos indígenas y comunidades locales. Y como nos hicieron entender muy claramente muchos líderes de pueblos indígenas y comunidades locales en los 3 talleres que tuvimos a través de nuestra investigación. El uso sostenible por esas comunidades se basa en el conocimiento, las comunidades, las identidades y la espiritualidad de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y bien que hay mucha diversidad entre los pueblos indígenas, las comunidades locales a través del mundo, existen también algunos puntos claves en común en cuanto a los procesos que usan para garantizar que sean sostenibles sus usos
de especies silvestres. Y estos se ven sobre todo en cuanto a un énfasis en el respeto hacia el otro ser que se usa, que sea planta, hongo o animal terrestre o marino. En una necesidad de reciprocidad entre la especie que se usa y el ser humano que lo usa, y entre la naturaleza en general y el ser humano, una responsabilidad de asegurar eso. Pero desde luego todo requiere que existan poblaciones abundantes y sanas de las especies. Próxima diapositiva, por favor. Pues, ¿cuáles son algunos de los impulsos que llevan hacia los usos que no sean sostenibles? Se han identificado 3 muy importantes, no todos se ven aquí, pero la degradación ambiental, la polución, cambio de uso de suelo, cambio climático y también distribución de beneficios y costos que no sean equitables. Una falta de considerar, de reconocer y de incorporar dentro de las políticas las diferencias que existen en cuanto al conocimiento, las especies que se usan y las responsabilidades que se dividen por género y también por edad. El comercio global sin regulaciones eficaces. Pero aquí se conste que existen algunos ejemplos muy importantes de comercios globales en los cuales ha restaurado la sostenibilidad a través de identificar políticas, de negociar políticas globales y de enforzarlas. El caso del atún bluefin a las poblaciones atlánticas ofrece un muy buen ejemplo de eso. También, desafortunadamente, existe un comercio ilegal en las especies silvestres, que también es un impulso muy fuerte hacia la falta de sostenibilidad. Y de hecho se encuentra que durante los últimos años, solo el comercio ilegal en drogas y desafortunadamente en seres humanos ha sido mayor que el comercio ilegal en las especies silvestres. Próxima diapositiva, por favor. Sin embargo, sabemos cómo usar de manera sostenible las especies silvestres. El ser humano, la humanidad lo ha hecho desde hace milenios y lo ha restaurado en casos locales y en casos globales. Algunos de los impulsos que llevan hacia esa sostenibilidad son, entre ellos, respeto para los derechos territoriales y acceso a recursos para los pueblos indígenas y las comunidades locales. La educación y la concienciación pública y políticas eficaces. Y para terminar, próxima diapositiva, por favor. Se identifican algunas características de las políticas que llevan hacia lo no sostenible y, más aún importante, las que llevan hacia lo sostenible. Y voy a enfatizar el último de estos. Primero, que las políticas sean adaptativas, inclusivas, participatorias. Que existan instituciones robustos para formar y para enforzar esas políticas
Y aquí se habla tanto de instituciones informales, de customary en inglés, tanto como los formales. Y que las políticas y la formulación de políticas y de manejos reconozcan conocimientos plurales, sobre todo los conocimientos indígenas y locales y los valores que tienen diversas comunidades en cuanto a las especies y sus usos. Es fundamental de cualquier política y cualquier sistema de manejo sea consciente y formalizado para el contexto en que el uso tenga lugar. Es decir, que no se puede formular un sistema a un nivel global que no sea específico para el contexto local. Como ya se ha dicho, es importantísimo que se comparten los beneficios de manera equitable y también los costos. Y finalmente, la armonización de las políticas en varios sectores. Por ejemplo, la energía, el transporte, la agricultura, uso de recursos naturales y uso de especies silvestres. Pues, última diapositiva. Gracias a todos y ya creo que Gaby, ya te lo devuelvo. Muchas gracias, Marla, por la presentación y por terminarla con camélidos, con una foto de camélidos. Y tenemos ahora un espacio como para hacerle 1 o 2 preguntas a Marla, que lamentablemente tiene que irse a otra reunión. Así que si alguien quiere hacer una pregunta, pueden escribirla en el chat. Bueno, y si no tenemos preguntas para aquí, las sumamos el tiempo para el final de la presentación. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente, Marla, por estar acá con nosotros. El Entonces, placer es mío. Adiós. chao. Entonces, continuamos con la segunda parte de la sesión, en la que vamos a tener, como dije, panelistas de nuestra región, y aquí paso a presentarlos. Tenemos a Andrés Cisneros Montemayor, si querés levanten la mano a medida que lo voy presentando, que es director adjunto de la Fundación Nippon Ocean Nexus y profesor asistente de la Escuela de Recursos y Gestión Ambiental de la Universidad Simon Fraser en Vancouver, en Canadá. Andrés es economista oceánico y experto en economía azul, y lo que significa esto a escala internacional y local. Por otro lado, tenemos a Janaína, que es profesora de la Universidad de Brasilia, y como líneas de investigación justamente trabaja con organizaciones de agricultura familiar, productos forestales no maderables y cadenas productivas de sociobiodiversidad. Y fue coautora junto conmigo y con Andrés del capítulo 4 de la evaluación. También está acá con nosotros Esther Katz. Esther, ¿estás por ahí? Esther es investigadora senior del Instituto de Investigación para el Desarrollo, con sede en el Museo Nacional de Historia de París, Francia, y sus principales temas de investigación son la antropología de la alimentación, etnobiología y antropología del clima. Actualmente ella está residiendo en México y dirige un proyecto sobre insectos comestibles en América Latina. Esther fue autora principal del capítulo 3 del informe. Bueno, y está acá con nosotros también Enrique Milló, o Quique para los amigos, que es un veterinario especializado en camélidos sudamericanos, silvestres y domésticos, en comunidades locales e indígenas y desarrollo local. Es gerente general de ILIA Biodiversidad y Desarrollo, que es un proyecto ubicado en la comunidad campesina de Tolconi, en el ecosistema de la Puna, de la región de Arequipa de Perú,
y él fue autor o coautor del capítulo 1 de la evaluación. Bueno, y por otro lado agradecemos mucho, no sé si estás con la cámara, a Ana Laura Melo. Ana está haciendo su doctorado en fragmentación y restauración de pastizales naturales y es jefa del Departamento de Protección de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay. Y agradecemos especialmente la presencia de Ana, porque Ana es punto focal de IPES desde el año 2014, con lo cual puede dar la visión desde los hacedores de políticas. Y Ana también es punto focal del Convenio de la Diversidad Biológica. Entonces, si les parecen, les pido a todos los panelistas que tengan, ahí están con sus pantallas encendidas, y empezamos entonces con la primera ronda de preguntas. Y acá me voy a dirigir a Quique para preguntarte cuáles son los principales resultados del reporte en cuanto al uso de animales terrestres por comunidades andinas en Latinoamérica, según tu experiencia. ¿Quique? Uy, se nos fue Quique. ¿Quique, estás? Bueno, cambiamos el orden entonces y empezamos con Andrés. Andrés, y después volvemos a Quique. ¿Cuáles son los principales resultados del reporte en cuanto a la pesca marina que tienen relevancia para Latinoamérica, en tu experiencia? Hola Gaby, hola a todos. Un placer, la verdad, estar aquí. Pues bueno, lo que se ve en el reporte, bueno, para empezar fue un reporte muy padre. No sé si toda la gente que está aquí entienda tanto trabajo y tanto tiempo que entró en esto. Entonces los resultados de un trabajo como este y una plataforma tan interdisciplinaria y conformada por tanta gente, es que básicamente dice el estado del arte, ¿no? O sea, qué es lo que sabemos a ciencia cierta, lo que no en diferentes partes, tanto temáticas como regionales. Entonces, en términos de la pesca, lo que podemos ver con toda esta información y toda esta evidencia que se ha recopilado en todo el mundo es que eh, específicamente para la región de Latinoamérica y el Caribe, vaya, en realidad es una historia de contraste, ¿no? Y Gaby, tú lo dices al principio, o sea, lo que vemos es cada vez una mayor desacoplamiento, digamos, de la pesca que se hace con carácter comercial, industrial, ¿no? O sea, atunes, sardinas o lo que sea, que bueno, mientras pasan los años están manejándose un poco mejor, muchas se han certificado, en algunos casos los stocks se vienen medio recuperando, no digamos que todos están súper bien, pero ahí la llevamos en esa parte. Pero sin embargo, la parte de la pesca artesanal, la pesca costera o de pequeña escala, como se le conozca en cada país, pues es una historia muy diferente, ¿no? Es una historia donde todavía quedan muchos retos por abordar, y hay muchísima menos información, mucha menos capacidad de manejo. Y vaya, en lo que nos preocupa mucho para nuestra región en particular, es que precisamente esta parte de la pesca, ¿no? La pesca artesanal y costera, es donde la inmensa mayoría de las relaciones culturales, comerciales, de comida, en todos nuestros países, ahí es donde se encuentran. Entonces, esa parte del contraste creo que es algo que bueno, si bien pues vale la pena recalcar lo similar que es en todos los países, pues también es muy preocupante, ¿no? Porque todos los países nos enfrentamos a retos muy similares y estamos hablando aquí, o sea, desde de Brasil y la Patagonia, hasta México, todo el Caribe, Centroamérica, vemos una historia muy similar en esto. Entonces, lo que creo que tendremos otro espacio para hablar de qué soluciones podría haber, ¿no? Pero si puedo hablar ahorita simplemente de cómo se ve la cosa, creo que lo optimista que sí se ve en esto es que a pesar de que en muchos países todavía carecemos de la capacidad para abordar bien a esta pesca artesanal, o costera, también en todos los países han habido más y más iniciativas de comunidades para hacer esto. Entonces empezamos a ver una proliferación de nuevo en todos los países, porque todos los países enfrentan retos similares de comunidades que se agrupan, ya sea por etnias o ya sea por cooperativas,
en asociaciones productivas y demás, para tratar de mejorar y hacer más sostenibles y más equitativas también sus prácticas a ese nivel local. Entonces, creo que mientras vamos avanzando las cosas, ahí es donde vamos a ver, espero, aún más apoyo y aún más reconocimiento a todas esas iniciativas locales que vemos en todas nuestras costas y también en todos los ríos y lagos que hay en la región. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces, ahora sí, Quique, ¿estás ahí? Sí, Gaby, gracias. Disculpa, Bueno, pero es que estas cosas parece que supieran, ¿no? Entonces, en el momento que te llaman, ahí aprovecha para colgarse la computadora, ¿no? Para irse la señal. Parece que tienen un radar, ¿no? Un sensor. así es. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a todos por la invitación, ¿no? Gracias a todos, a todas. Eh, Mira, la verdad es que resultados habría muchísimo que decir y solamente tengo 5 minutos, pero bueno, voy a partir de algo. O sea, primero, acá en el Perú tenemos una frase, ¿no? Que siempre decimos, bueno, hay que dejar de ser provincianos, ¿no? O sea, cuando uno piensa de que lo suyo es lo único que existe. Entonces, en mi caso, pues pasar de los camelios y de los Andes a la Amazonía, vivimos un país megadiverso, a lo costero, que ya refirió Andrés, ¿no? Con la parte de todo el agua, los manejos de ríos, de lagos, de lagunas, etcétera. Dentro de un país megadiverso ya es un reto. Pero cuando ya sales a Latinoamérica, que tiene los otros 7 países megadiversos, es un reto aún mayor. Y cuando ya sales a una escala global, ¿no? Que ya es todo el mundo y aparecen pues los que trabajan con el oso polar en la Antártida y los que trabajan con la pesca en Noruega, en Dinamarca, etcétera, etcétera, ¿no? Es un reto aún mayor, ¿no? Pero sin embargo, si a mí tuvieran que decirme cuál sería el resultado de lo que he aprendido en general, lo que me dejó el assessment es que si bien el nivel global es importantísimo, siempre, pero siempre, el tema a tratar sigue estando en el detalle, ¿no? Entonces, en el detalle es donde hacemos la diferencia. Y si queremos hablar de uso sustentable de especies silvestres, el detalle es la gran diferencia, ¿no? Entonces, ahora, para hablar un poco de los resultados, primero creo que el assessment es bastante útil porque, por un lado, identifica algunos vacíos, ¿no? O sea, transparenta algunos oscuros que existen. Primero podría citar algunos, ¿no? En lo que vendría a ser este cuadro del Summary for Policy Makers, el cuadro 1, lo que están las categorías y los usos, ¿no? En mi caso de que trabajo pues, con camelios sudamericanos, fue un tremendo desafío ubicar a la vicuña, ¿no? ¿Qué cosa es un chacu? Era hunting, era catering, o sea, era colectar, era caza, ¿no? Porque cacería es caza furtiva, es poaching, entonces se tuvo que crear una nueva categoría, que es Animal Terrestre Harvesting, pero luego de largas discusiones, entonces la apertura también de los autores a poder incluir estas prácticas. Luego, hablar de las actividades, por ejemplo, ¿no? Los chacos donde se ubican, o cuando hablamos, por ejemplo, de los wet markets, ¿no? Que es algo que se ha transparentado también bastante bien en el assessment, que se ha tocado, que es un tema pues, gravísimo, ¿no? En países, por ejemplo, como el Perú, ¿no? Y en el cual la muerte no se trata porque tú cazas al animal, sino son muertes accidentales, pero son muertes accidentales que llegan hasta un 90%, o sea, de cada 100 animales, para que tú veas 10 animales en un mercado han debido morir 90, ¿no? Y hay estadísticas ya de esto, ¿no? Entonces, ese es un tema también de que se ha tratado del assessment, que se ha de alguna forma, no clarificado del todo, pero por lo menos tratado. Lo que vendrían a ser las categorías o por especie, los gradientes de domesticación, ¿no? También hay un cuadro bastante bonito en el capítulo 1 sobre las formas de manejo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo que trabajo con alpacas y llamas, las alpacas y llamas están clasificadas como especies domésticas, pero son especies muy lejos de ser especies domésticas normales, ¿no? O especies domésticas como el pollo o como la vaca de granja, ¿no? Son especies de que más bien tienen un manejo que está muy relacionado con sus parientes silvestres, no tanto con la vicuña, con el guanaco, así como con otras especies, parte del ecosistema. Entonces ya te ubica, o por lo menos te deja un espacio donde ubicarte, ¿no? Antes decía, pero la alpaca, ¿qué es? ¿Es doméstica? ¿Es silvestre? ¿No? Sí, ¿no? Entonces ya te deja un espacio, ¿no? Te deja un lugar donde ubicarte. Luego podría mencionar también, como punto 2, el reconocimiento de los sistemas de gobernanza, ¿no? O sea, por segundo punto, no menos importante, es un punto importantísimo, que ya las normas consuetudinarias y a las poblaciones indígenas y comunidades locales ya se les reconoce los modelos de manejo como válidos, ¿no? Y como útiles, como prácticos, además, ¿no? El reconocimiento de esos sistemas locales y las normas consuetudinarias
como válidas, como otra forma de conocimiento también, ¿no? Otro epistema. Luego podríamos hablar, que Marla ya lo mencionó, de la relación con los objetivos de desarrollo sostenibles. Por lo menos dos de ellos, el 14, que es Life Underwater, y el 15, que es Life on Land, dependen directamente o están muy directamente relacionados con el uso sostenible de las especies silvestres. También hablaría un poco dentro de los resultados, de que no podemos hablar de casos exitosos, sino podemos hablar de particularidades, como partía diciendo, ¿no? Entonces, las particulares en la gestión y uso determinan los diferentes resultados y pequeños arreglos pueden hacer grandes diferencias. Tenemos el caso de la vicuña y el guanaco, y ahora lo veremos a nivel Latinoamérica, ¿no? O sea, en el Perú hablamos de una recuperación poblacional muy grande de la vicuña, pero el guanaco está prácticamente en peligro crítico de extinción en el Perú. Argentina y Chile sería la otra cara de la moneda, ¿no? Las poblaciones de guanacos son enormes, tienen grandes números poblacionales, y que ahora enfrentan otros desafíos y otros retos para poder hablar realmente de sostenibilidad. Lo cual me lleva al quinto punto, y con eso termino, Gaby, para no extenderme mis 5 minutos, que es transparentar algunas situaciones, como por ejemplo en el caso Vicuña y el caso Guanaco, ¿no? El caso Vicuña se conocía como la experiencia de recuperación más exitosa, ¿no? Y de uso sostenible una especie después de recuperar la extinción, ¿no? Ahora, esto es mérito mayormente de las comunidades campesinas, ¿no? Y es algo que también se está transparentando dentro del assessment, ¿no? O sea, reconociendo que son las comunidades campesinas quienes han logrado este éxito en la recuperación poblacional de las poblaciones de vicuña, pero que sin embargo los beneficios económicos no los están recibiendo ellos, sino los están recibiendo otros. Entonces, que de eso voy a hablar en el segundo bloque de preguntas, que es la influencia de la economía liberal, ¿no? Y del capitalismo sobre los recursos naturales y la enorme presión que ponen. Y finalmente, ¿quiénes son los que ganan en base a estos recursos? O sea, podemos hablar tanto del caso de Vicuña como el caso de los wet markets. O sea, en ambos casos no son quienes están directamente relacionados con el recurso, como son las poblaciones, sino son otras condiciones de mercado u otros fines económicos y son otros los que se benefician. Entonces hay una mala distribución de los beneficios que pueden hacer insostenible estos usos, ¿no? De especies silvestres, y aún así podríamos hablar también de que el incremento poblacional no siempre es beneficioso, ¿no? O sea, hay algunos casos en el Perú en el cual el incremento de la población de vicuñas ha ido en desmedro, por ejemplo, la población de pumas o la población de gato andino, que se les ve como una competencia económica, ¿no? Porque se está comiendo a la vicuña, que finalmente es la que te da dinero. Entonces, algunos otros resultados que se han puesto en la mesa en esta evaluación, ¿no? Por ahora lo dejo ahí, gracias. Bueno, muchas gracias, Quique. Y ahora pasamos entonces a Esther, y me gustaría preguntarte, Esther, ¿cuáles son los principales resultados del informe en cuanto a la alimentación, que es tu área de especialidad, y los saberes locales que tienen relevancia para nuestra región? Bueno, gracias, Gabriela. Pues si ustedes van a un restaurante en América Latina, van a comer sobre todo carne y feculentes, que sean maíz, frijol, arroz, papa. De hecho, mucha gente necesita de esos feculentes, esa es la base de la alimentación para mucha gente en América Latina, pero se olvida de que los recursos silvestres complementan esa alimentación. No todos pues, pueden comprar carne y en zonas como Amazonia, los pueblos cazadores que son puramente cazadores recolectores ya son muy pocos, pero los agricultores en Amazonia en particular complementan sus productos agrícolas con caza, con recolección, con pesca. Y sobre todo pesca. En muchos lugares de Amazonia la gente vive cerca de los ríos. Pero es también el caso de todo el mundo, incluso en zonas urbanas. La gente hace recolección, puede hacer caza. Entonces, todos esos alimentos, esas prácticas han sido consideradas por los poderes públicos como marginales o cosas del pasado, atrasadas, pero son muy vigentes como lo muestra ese documento al cual participamos.
como alimento para recolección hay verduras. Por ejemplo, en México han sido muy importantes lo que se llaman quelites, que son las arbences de los campos o que son plantas silvestres y que han sido consideradas como comida de pobre y por mala suerte tienden a abandonarse. Ahora a veces hay campañas para revalorizarlos o los médicos los aconsejan, pero por mucho tiempo han sido un complemento muy importante de la alimentación. Hay verduras a las cuales no se piensa mucho, como los cactus. En zonas semiáridas, los cactus han sido súper importantes, y no solo por sus frutos, pero también por sus hojas, a los famosos nopalitos de México, y también las flores. Y se consumen también diferentes tipos de flores en América Latina. Los frutos son muy importantes. Hay frutos como que dan nueces o semillas que son una fuente de proteína importante. Frutos como los frutos de palmeras que son harinosos y grasosos. Y frutos suculentos, frutos jugosos que dan vitaminas. Y hay zonas, en particular en zonas de selvas tropicales, donde se encuentran muchos de esos frutos. Entonces, después los animales, pues hay muchos animales que se consumen, y los mamíferos, los grandes mamíferos son bien amenazados. Venados, jabalíes, antas, ese tipo de animales, por ser muy buscados, son muy amenazados, como es el caso de los grandes peces, como el pirarucú que vimos en la foto que nos mostró Marla, que son buscados también para el comercio. Mientras que las poblaciones locales usan no solo esos animales, pero un número más variado de animales, tanto grandes como pequeños. Y entre estos, los insectos. Los insectos son una fuente importante de proteína, sobre todo para población que no tienen acceso a carne, y ciertas especies son ahora muy buscadas. Hay muy pocos datos sobre la sustentabilidad de esa explotación. Hay algunos artículos que fueron citados en el informe que indican que cuando hay gente que viene de fuera, que viene a buscar insectos, pero es también el caso para otros tipos de animales, no lo van a hacer de manera sostenible, porque están buscando el dinero. Entonces hay especies como los escamoles, que son larvas de hormigas que se encuentran en México, sobre los cuales hay amenazas. Y bueno, como lo dije, faltan estudios para saber, porque varias especies son comercializadas a grande escala, aunque hay muy pocos datos sobre ese comercio, precisamente. Entonces, los problemas principales es la deforestación, el acceso, que hace desaparecer todas esas especies, tanto en zonas de selva profunda, como en zonas semiáridas, como en el cerrado, que es un tipo de sabana que se encuentra en México, en Brasil. Y muchos de esas poblaciones vulnerables que mencionó Marla tienen problemas de acceso a los recursos. Muchas veces a muchos pueblos indígenas les quitaron las tierras y no tienen los recursos suficientes para sobrevivir. Esos productos forestales, esos productos silvestres, son también lo que permite aguantar malas cosechas. Y entonces, si ya no se tiene acceso a esos productos, hay riesgos de hambre.
Hay también el problema de los pesticidas, la urbanización. Más y más gente va a vivir en las ciudades y entonces pierde el acceso a esos recursos. También hay que mencionar que para muchas poblaciones indígenas, los animales silvestres que se cazan o se pescan no son considerados como recurso, pero son considerados como socios, como aliados, y a los cuales se debe respeto, y no se puede pescarlos, cazarlos, a veces sin, especialmente ciertas especies emblemáticas, sin ciertos rituales y ciertas precauciones, y que es lo que permite también, hay momentos para buscarlos, es lo que permite también la sostenibilidad. Bueno, entonces esos son los principales elementos que puedo presentar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Esther. Y ahora entonces vamos a Janaína para preguntarte sobre los principales resultados del informe en relación a la educación, con referencia a las comunidades rurales y urbanas. Bien, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación, Gaby, Naomi. ¿Me escuchan? ¿Sí? Muy bien. También me disculpo por mi español o mi portuñol. Bien, considerando las poblaciones rurales y urbanas, primero es importante destacar que para el año 2050 ya se proyecta que cerca del 70% de la población mundial será urbana, con un contacto reducido con la naturaleza, lo que resultará ser una pérdida significativa de los beneficios asociados a la biodiversidad, como la alimentación, que Esther ha hablado, y la salud, por ejemplo. Hoy, más del 50% de la humanidad vive en centros urbanos, y la mayoría carece de conocimientos básicos también sobre flora, fauna, agua, clima. Entonces, una primera observación importante sobre esta pérdida de contacto, de distanciamiento de las poblaciones humanas, de la biodiversidad y de la naturaleza, de la vida, como dicen algunos líderes indígenas aquí en Brasil. Estamos distantes de la vida. Segunda observación, que es uno de los mensajes clave del resumen del Summary for Policymakers, es que la educación, la comunicación y la conciencia pública son impulsores clave del uso sostenible, pero rara vez se les da prioridad como opciones de política, entonces no son priorizadas. Así, es muy importante aumentar los esfuerzos para informar a las generaciones futuras sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad, para que entiendan los riesgos, desafíos, las responsabilidades. Y en ese sentido, es importante comprender el papel que desempeña la educación en el apoyo al uso sostenible de la biodiversidad. La educación y sus elementos, tanto formales como informales, Marla ya ha hablado, que apoyan e impulsan el uso sostenible o el uso no sostenible. Sostenible. Claro, las especies silvestres son importantes tanto para las comunidades rurales como urbanas. Sin embargo, debemos considerar las diferentes relaciones que ejerce en cada contexto. Los niños de las áreas rurales que emigran a las ciudades ya no participan en ayudar a sus padres en los campos agrícolas y los bosques. En ese sentido, como identificamos, por ejemplo, en experiencias brasileñas, argentinas, el territorio es la base para el mantenimiento de procesos educativos informales y también, y por qué no, formales, donde puede haber aprendizaje intergeneracional, fortalecimiento de identidades locales y vínculos entre comunidades y territorios. Sin el territorio se vuelve más difícil, como Esther ha dicho también. Es como lo que una mujer mapuche reflexionó, está en nuestro informe, una frase que la citamos: ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos
se não podemos acceder ao bosque, à floresta em português, apesar de los esfuerzos de las principales figuras e organismos internacionais para intensificar a educação sobre a biodiversidade, em las últimas décadas ha cobrado fuerza una tendência de sistemas educativos globalizados, nacionalizados, que atuam em contra de lo singularmente local e endêmico, e socavam na conexão com a biodiversidade biológica e cultural. Estes sistemas ampliamente utilizados se caracterizam por uma homogeneização, uma estandarização, uma institucionalização em esfera econômica global. Kike ha hablado disso também. E esta internacionalização da educação ha sido discutida criticamente como fundada sobre vestígios de estruturas coloniales destinadas a erradicar as culturas indígenas, o conhecimento basado na terra e os idiomas, donde a importância de manter as línguas. Em resposta à ola de perspectivas educativas e laborais desarraigadas, globalizadas, existe, ao mesmo tempo, uma tendência crescente nas escolas e programas alternativos para restaurar as iniciativas educativas que se basam nas culturas locais e indígenas, o conhecimento tradicional, a justiça ambiental e social. Assim, os movimentos educativos atuais também incluem a educação indígena, e basada no contexto local que se centra em histórias, ecologias, idiomas e políticas arraigadas localmente. Um estudo recente analisou os impactos da educação ambiental e conclui que os projetos inclusivos, criativos, práticos, basados em la ação, que abordam a necessidade da comunidade local através de processos colaborativos, podem ser muito efetivos para lograr resultados de educação e conservação. Bien, yo elegiría hablar de educación en general sobre los países de América Latina, pero en el informe nosotros tenemos casos más detallados para países. Es como decía aquí, que las diferencias están en los detalles. Entonces tenemos casos muy destacados en el informe, sobre todo de Latinoamérica. Gracias por Bueno, muchas gracias, Janaína. Entonces ahora pasamos a la segunda ronda de preguntas y voy a empezar entonces por Quique para preguntarte cómo te imaginas que podrían contribuir los resultados del informe a la construcción de políticas públicas en relación a la biodiversidad y comunidades locales en Perú. Muchas gracias. Gracias Gaby, y gracias a los compañeros del panel. De verdad que brillante y qué bonito estar acá con ustedes. Está kármico esto, oye. Kármico total. Bueno. Seguimos entonces, Andrés, por vos y luego retomamos con Quique. Claro. Y bueno, para evitar esto, estamos hablando de cómo contribuyen lo que vemos en el reporte a las políticas públicas, ¿no? O sea, qué cosas podríamos hacer entonces en la región. Sí. Para mí, obviamente, en pesca, acuicultura, hablando de océanos y agua dulce. Yo creo que algo muy importante que tenemos que llevar, vaya, de lección del reporte es que, bueno, primero, como ya muchos lo han dicho, el contexto local es importantísimo en estas cosas, ¿no? Entonces, digamos que esos viejos, no sé si costumbres o políticas de decir, bueno, a ver, este modelo, este esquema de gobernanza es bueno y sirve para todo, pues eso ya sabemos que pues no es cierto, ¿no? O sea, obviamente, claro, hay ciertas guías de sostenibilidad, de equidad social, de justicia ambiental que pues debemos seguir, ¿no? En cualquier parte, pero las estrategias específicas ya no pueden hacerse ni deben hacerse así nomás, ¿no? Porque no van a funcionar bien para todas partes. Eso es algo importante. Y yo creo que lo segundo, que también es muy importante para nuestra región en particular,
es de nuevo pensar en nuestras relaciones con los sistemas acuáticos como dos diferentes tipos, ¿no? Y de nuevo, esta parte industrial, comercial, que es completamente diferente a la parte artesanal, cultural, incluso recreativa. Entonces, de nuevo, cuando hacemos esquemas de gobernanza o de manejo, tenemos que separar a las dos. Entonces, si bien, por ejemplo, el combatir a la pesca ilegal, el reformar con qué tipos de barcos o artes de pesca se construyen, el proteger áreas, etcétera, son cosas que la pesca en general sabemos que deben hacerse. El combatir la pesca ilegal se ve completamente diferente. Estamos hablando de buques posiblemente foráneos, grandes, que están entrando a las aguas, y cuando está hablando de gente en comunidades que lleva generaciones pescando como va pescando, y que no tiene la capacidad, no tiene a veces el conocimiento de las leyes incluso, para acatar las normas que estemos sacando. Entonces, yo creo que esas dos partes creo que es lo más importante. O sea, tenemos que empezar a hacer políticas para el manejo sostenible de los recursos, bueno, en mi caso marinos, que es lo que estoy abordando aquí. Uno, que reconozcan la importancia de las comunidades locales en el uso de los recursos y su diferencia con el comercio ya más industrializado de la pesca. Y habiéndolo hecho, obviamente pensar en cosas que acaten y que verdaderamente empaten más bien con los contextos locales de esas comunidades. Gracias. Buenísimo. A ver, Quique, ¿querés que probamos nuevamente? Gracias, Gaby. Oye, disculpa. Yo creo que en orden alfabético a Andrés le tocaba primero, pues, en las dos intervenciones. Entonces la computadora lo sabe. Gracias. Y disculpen a todos, de verdad, por estos temas cibernéticos. Bueno, lo que les comentaba, o sea, primero, que hay nuevamente un intento, por lo menos, de conciliación de ciencia occidental o el Western Science con el conocimiento tradicional, ¿no? Lo cual ya es importante. Yanaina lo mencionó también y lo comentó, y yo creo que sí, o sea, el reconocimiento a las creencias, al IPLC, a las poblaciones indígenas y comunidades locales, al ILK, al conocimiento indígena y local, que normalmente cuando se construyen políticas es poco considerado. ¿Por qué? Porque no existen muchas referencias al respecto, ¿no? Y los que hemos sido autores de la parte de Latinoamérica sabemos la enorme desventaja que hemos tenido versus los autores del hemisferio norte, que tienen una cantidad de literatura científica publicada enorme, ¿no? En cambio, nosotros, pues, tratando, pues, de citar y de poner a los conocimientos de nuestras comunidades en la mesa, pues ha sido realmente un desafío, ¿no? Entonces, solamente para citar rápidamente dos ejemplos, ¿no? Cuando uno hace un chacu de vicuñas, ¿no? Uno tiene que pedir permiso a la montaña, siempre, ¿no? Y esta es una práctica, es una creencia, pero viene el conocimiento occidental, los técnicos de la universidad que se creen superiores y dicen, no, pero ¿por qué haces eso? Pierdes el tiempo, capturemos rápido, hay que atrapar lo más posible, la producción, es mejor que tengas más números, que lo rápido. Y la gente, pues, medio que no sabe, pues, si mantener sus costumbres, sus prácticas, porque por otro lado recibe el mensaje que le dicen de que no. Entonces, el assessment ahora refleja un poco esto, ¿no? De que realmente son prácticas que sí están vigentes. Y un segundo ejemplo rapidito de lo de la caza en la Amazonía, ¿no? Cuando tú viajas a la Amazonía, por ejemplo, aparece un comparativo entre una especie doméstica y una especie silvestre, ¿no? Un chancho que puede ser criado en casa, que además es un animal traído por la colonia hace 400 años nomás, ¿no? Y metido en la selva hace quizás 200 o 300, versus un jabalí, o perdón, un pecarí, una guangana, o un sajino amazónico. Cuando tú cazas un animal silvestre, tú se lo invitas a tus vecinos. Cuando tú matas un chancho, tú lo vendes, ¿no? Entonces hay una diferente percepción de los recursos que está muy adentro de la gente. Y entonces estas creencias que la gente, la cultura occidental dice, oye, pero eso no sirve de nada, si lo cazas igual mejor, ¿por qué no lo vendes para que ganes plata? No, porque son creencias que fortalecen los vínculos del ser humano con la naturaleza. Entonces, en el fortalecimiento de estos vínculos del humano con la naturaleza hay muchísimo valor. Hay muchísimo valor. Entonces, ahora, para ir a la pregunta, ¿no? Mencionaría 5 puntos muy brevemente. Primero, ¿cómo sirve para construir políticas, ¿no? La visión global de los problemas. O sea, que podemos estar muy lejos, pero si no son similares, son por lo menos semejantes los problemas que afrontamos cuando hablamos de gestión de especies silvestres. Entonces,
salir un poquito de nuestra esquina nos permite reflejarnos. Entonces ver, por ejemplo, que en África, o en Asia, o en Brasil, tienen problemas similares a los que tenemos los que trabajamos con poblaciones que manejan recursos acá en el Perú, nos permite pues, por lo menos reflejarnos y ver pues, de que no estamos solos, ¿no? Y que para generar una política podemos tomar como referencia ejemplos de afuera. Y el assessment pone muchos, ¿no? Pone varios sobre la mesa, ¿no? En segundo lugar, el fortalecimiento de los sistemas locales de gobernanza, que ya hablé al inicio, ¿no? O sea, el fortalecimiento, reforzar los vínculos con la naturaleza es importantísimo. Y el reconocimiento de los pueblos indígenas y comunidades locales y el conocimiento local y tradicional es clave para lograr esto, ¿no? Y así como mismo el assessment le sirve también como herramientas a nuestros pueblos para poder construir algunas políticas, ¿no? Le prestar atención al detalle, que ya hablé también de esto anteriormente. O sea, las políticas muy generalistas son poco exitosas, ¿no? Entonces las políticas públicas tienen que tener bastante carácter local. Y para que tú tengas carácter local, tú tienes que hablar de tu particularidad, pero reflejándote en el espejo de lo que le puede ocurrir a otros y de problemas semejantes al tuyo, ¿no? Luego hablaríamos del tema de la construcción de políticas en base a experiencia. Experiencia es lo que más hay. Cuando uno va al campo, cuando uno habla con las poblaciones indígenas, ve la cantidad de experiencia que tienen, pero que sin embargo no se refleja en la construcción de políticas. Entonces, también el assessment es una herramienta, puede servir como una herramienta para esto. Y finalmente, pues lo que mencionaba, perdón, el reconocimiento de las particularidades y a los medios de vida, ¿no? Los medios de vida tradicionales. No tienes que ser exitoso económicamente para realmente ser sostenible. Puede que de repente tu medio de vida no sea tan valorado económicamente. Y ahí hablábamos hace un momento de la economía liberal, ¿no? La monetarización de la naturaleza y de alguna forma la necesidad de regulación del comercio global y del comercio ilegal. Ahí no quiero decir que seamos totalmente conservadores, yo creo que ningún extremo es bueno, ¿no? Pero tampoco no podemos dejarle al libre mercado que valore la naturaleza, porque eso se presta a los monopolios, se presta a los oligopolios, se presta al abuso y se presta a la sobreexplotación de los recursos. Y finalmente las condiciones que habló Marla, que permiten o que impiden que creemos políticas de uso sostenible. Y ya creo que están bastante bien identificadas, ¿no? O sea, condiciones que permiten que nuestras políticas tienen que ser adaptativas, que tienen que ser participativas, democráticas, generar instituciones robustas de la comunidad, no instituciones robustas del mismo gobierno, sino las instituciones consuetudinarias. Tienen que ser guiadas las políticas por el contexto. Hay políticas que pueden ser exitosas hace 50 años, pero ya están fuera de contexto, ¿no? Alineadas a políticas mayores, para lo cual el assessment es un gran paraguas. La evaluación es un muy buen paraguas para ver si realmente estamos dentro de la línea de las políticas globales, ser inclusivos, participativos, reconocer los conocimientos y los valores locales y distribuir equitativamente los beneficios. Mientras esto permite o son condiciones habilitantes, hay otras condiciones que también están bien identificadas en el assessment que lo impiden, que sería ignorar la historia, ignorar los derechos, no ver el contexto social, no medir la escala, criminalizar a las comunidades, crear desbalances de poder y más basarte en reglas y en leyes que en las normas propias de la misma comunidad. Eso por mi parte. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Quique. Janaína, vos, ¿cómo te imaginas que puede construir este informe? ¿Cómo puede contribuir a la construcción de políticas públicas? No sé si quieres hablar especialmente de Brasil. Sí, en general un poco también, pero voy a hablar un poco de Brasil. Los mensajes clave del Summary for Policymakers, o el resumen para los responsables de formación de políticas, fue uno de los mensajes fue que la educación y la divulgación siguen siendo subutilizadas como opciones políticas. Entonces, una alienación de políticas nacionales de educación con las de uso sostenible y de conservación podría mejorar el uso sostenible de especies silvestres. El PNUMA, con los objetivos de educación sobre biodiversidad, fomenta el trabajo individual, colectivo, para mantener y mejorar la biodiversidad a nivel local, regional y global. Igualmente, la UNESCO, sabemos que es una agencia que lidera esta promoción también de la inclusión, de la sostenibilidad
y la conservación de los sistemas educativos nacionales. Y de esta manera, muchos grupos locales, como ya hablé, locales e indígenas están exigiendo cambios sistémicos en los sistemas y procesos educativos para respetar las tradiciones, los conocimientos, los idiomas, sus valores, la historia, las identidades de sus culturas, y hizo mucho en Brasil, pero también en otros países, acá en Latinoamérica, y el reconocimiento formal por parte de los sistemas educativos nacionales de la transmisión de conocimientos entre generaciones y una gama más amplia de esos enfoques de aprendizaje podría apoyar la administración local y el uso sostenible de las especies silvestres. Aquí en Brasil y también en México tenemos experiencias comentadas en el informe. Hubo experiencias educativas enfocadas en el aprovechamiento sustentable de especies silvestres, como el movimiento hacia la educación indígena, culturalmente inclusiva y basada en el contexto local, indican que la educación, la comunicación que conducen al uso sostenible de la biodiversidad se identifican con algunas de las premisas, como apoyar la inclusión cultural y la identidad lingüística, fomentar la transmisión intergeneracional del conocimiento, incluir ancianos y jóvenes, promover la equidad de género, impulsionar iniciativas basadas en el contexto local, y emplear técnicas de aprendizaje experimental, también abogar por el uso creativo de las tecnologías, claro, cuando es apropiado. Quique no es muy amigo de las tecnologías, yo solamente para hacer una... estas son características que deben ser consideradas en políticas públicas y que busquen el apoyo e interés de la población local para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, incluyendo las especies silvestres. Y por fin, desde 2021, del 2021 al 2030, estamos en ONU en la década de la restauración de ecosistemas. Entonces, llevar a los jóvenes a los bosques para ayudar a restaurarlos podría también ser un objetivo global, y acá en Brasil, por ejemplo, y en Latinoamérica. Es decir, concretar una idea de acción con los jóvenes desde la educación ambiental y la ciencia ciudadana. Y este fue un punto destacado por nuestra querida colega y también autora de este informe, Patricia Shanley, quien hizo un espléndido trabajo en Brasil en la educación para la conservación de la biodiversidad con las comunidades tradicionales de Amazonía. Y actualmente está trabajando mucho con los jóvenes, quienes esperamos sean nuestra salvación, no solo en Brasil, como también en Latinoamérica y en todo el planeta. Es eso por enquanto, Gaby. Gracias. Buenísimo. Esther, ¿a vos te gustaría agregar algo a lo que se dijo hasta ahora? Sí, para reforzar lo que dice Janaína, la importancia de las lenguas locales, las lenguas indígenas, que cargan todo el conocimiento, la importancia de los saberes de las comunidades locales y de los pueblos indígenas. Entonces, esas políticas que deben reforzar también el uso de las lenguas locales que en muchos casos se están perdiendo. Y claro, reforzar políticas en contra de la deforestación, que por mala suerte en ciertos gobiernos ahora, como en Brasil, es todo el contrario. El informe apunta también que hay que apoyarse, que las políticas públicas también se deberían de apoyar en los conocimientos de las poblaciones locales, que son los que mejor conocen su medio ambiente
y se ha mostrado que son los que lo conservan mejor, ya que deben de vivir a largo tiempo dentro de esos medios ambientes. En Brasil es muy obvio cuando se ven mapas de las tierras indígenas, a veces se ven los contornos de esas tierras porque todo alrededor está deforestado, hay grandes plantaciones de soya o de maíz transgénico, y las tierras indígenas es donde se conserva mejor el medio ambiente. Entonces, yo creo que yo sé que en el informe general del IPBES hace 3 años que fue presentado en París, hablé con personas que iban a difundir la información y que fueron muy sorprendidos de la importancia de los conocimientos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Y en ese informe se refuerza más todavía, se muestra que todos esos conocimientos son sumamente importantes. Bueno, muchas gracias. Y ahora pasamos entonces a Ana Laura para preguntarte cómo te imaginas que podrían contribuir los resultados a la construcción de políticas públicas en relación a la biodiversidad y comunidades locales en el Uruguay. Y por otro lado, vos desde el lado de los policymakers, ¿por qué considerás que la evaluación es importante para las negociaciones políticas, de políticas públicas de conservación a nivel internacional para nuestra región, como la próxima reunión de la CBD? Bien, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por la invitación, Gabriela. Es un honor para mí poder compartir este espacio con los autores de la evaluación, sobre todo después del trabajo que nos dio poder llegar al resumen para tomadores de decisión, que por suerte creo que fue un trabajo muy, muy satisfactorio para todas las partes. En primer lugar, pensando en algunas contribuciones que yo identifiqué de los mensajes clave de la evaluación, de cómo pueden aportar a la construcción de política, particularmente en mi país, en Uruguay. Primero que nada, tomo alguna de las ideas que traía Aster, ¿no? Y sobre todo en Uruguay, como que el centro, tanto en empezar las cuestiones de alimentación como de producción, está en la producción agropecuaria y en la ganadería, con animales, ¿no? Que también vinieron hace 200, 300 años, y no está no hay mucho conocimiento acerca de cómo hacemos utilización también de algunas especies silvestres, tanto para producir alimentos como para otro tipo de usos, ¿no? Entonces, creo que por lo menos a mí me dejó pensando mucho en las necesidades que tenemos en Uruguay de poder generar mayor conocimiento acerca de otro montón de usos y de prácticas vinculados tanto a especies silvestres de flora como de fauna, que los hay. Yo cuando leía la evaluación pensaba, bueno, esto también pasa en Uruguay, pero el conocimiento acerca de esas prácticas o de esos usos es muy escaso. Entonces, también eso nos dificulta poder poner en valor, digamos, a esas especies y poder también saber cuánto esas especies están contribuyendo, digamos, o cuál es la dependencia que también tenemos de esas especies en nuestra vida diaria, digamos, ¿no? Sobre todo también lo que sucede vinculado a esta cuestión de los usos más vinculados a especies silvestres es que están mayormente concentrados en los territorios rurales, y la mayor parte de la población en Uruguay vive en el entorno de las ciudades, aproximadamente el 95%, también es una tendencia a nivel global, pero lo que voy es que también falta como más esa mirada hacia esos territorios rurales para avanzar también en el reconocimiento de la biodiversidad y en el uso que se hace de la diversidad en esos territorios, ¿no? A su vez, también, y creo que esto lo trae también un poco Enrique, hay muchos vacíos de información para la región y también pasa en el caso de Uruguay, entonces creo que esta evaluación también contribuye a que identifiquemos más claramente los vacíos de información que tenemos y nos propongamos acciones y medidas para poder avanzar en la generación de conocimiento para llenar esos vacíos, sobre todo también sobre las tendencias, no solo sobre
qué especies estamos usando y cómo, sino también cómo estamos afectando quizás a las poblaciones de esas especies, es algo que no conocemos. Por otra parte también el valorar experiencias de uso sostenible, creo que es otro de los vacíos de información, y que esta evaluación ayuda a que visualicemos experiencias de otros países y también tratemos de construir esa información para nuestro país, ¿no? Una cosa más, vinculada también a la identificación de vacíos normativos. Creo que esta evaluación también contribuye, tanto desde los hallazgos como de las recomendaciones, a identificar también cuáles son los vacíos normativos que tenemos para poder justamente avanzar hacia una gestión más sostenible de todas las especies silvestres. Y por último, pensando en lo que es la política nacional, también el abanico de oportunidades que se nos abren, pensando en cómo mejorar el uso de las especies silvestres, siempre hablando en términos de sostenibilidad, ¿no? Pensar en usos alternativos, las potencialidades que tienen algunas especies y hoy no estamos aprovechando, el desarrollo de nuevas cadenas de valor que para el país puede ser muy importante, vinculado a especies nativas, y que tampoco estamos aprovechando, y también en la generación de empleos, ¿no? Lo que se llama hoy en día quizá empleos verdes, más vinculados a procesos de cambios transformadores o de transiciones ecológicas. Creo que ahí hay un abanico de cuestiones que pueden aportar de forma importante a la política nacional. Sobre la segunda pregunta, de cómo esto puede contribuir en este proceso de negociación del nuevo marco post-2020 para la diversidad biológica, yo identifiqué de todo también de los mensajes clave que tiene la evaluación, al menos aportes a 10 metas de las que están hoy en día en discusión en proceso de negociación. O sea, casi para la mitad de las metas entiendo que esta evaluación hace aportes significativos en sus hallazgos, ¿no? Por ejemplo, en la meta 3, vinculado a las áreas protegidas, y también que ahí está en discusión si se contempla, ¿no?, el uso sostenible dentro de las áreas. Entonces creo que hay evidencia suficiente en la evaluación que puede también aportar elementos para que se entienda que es posible, digamos, y que también teniendo en cuenta los contextos locales y tradicionales y los usos tradicionales de cómo es posible también entender a las áreas protegidas en un marco de uso sostenible de las especies, ¿no? También hay un conjunto de metas específicas sobre especies silvestres que hacen la meta 4 a la conservación de las especies silvestres, la meta 5 vinculada al comercio de las especies, y la meta 9 pensando en cómo se garantiza también los beneficios que hoy en día recibimos del uso de las especies. Creo que también la evaluación aporta directamente a pensar, digamos, en esas metas. También vinculado al acceso a los recursos genéticos, a la integración de los diferentes valores de la biodiversidad en otros sectores y procesos de planificación. Y también, por ejemplo, la meta 15, que habla sobre los impactos que generan las empresas, digamos, y la dependencia que también las empresas tienen de la biodiversidad, y en particular la gestión sostenible de algunas especies, desde la extracción y en toda la cadena de suministro. Y después hay otro conjunto de metas también que tienen que ver con los medios de implementación, ¿no?, con el tema de los incentivos perjudiciales, la movilización de recursos, y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales para la toma de decisiones, para los cuales creo que también que esta evaluación brinda elementos para la discusión. Y bueno, y también obviamente sobre el marco de monitoreo, ¿no?, y las necesidades que hay de avanzar en información y en indicadores también para poder tener información más precisa acerca de cómo estamos haciendo uso de las especies y de las tendencias poblacionales. Creo que ahí también hay aportes importantes que se identifican muchos vacíos en torno a estos temas. Por otra parte, y rapidito, 7 puntos que me parece importantes, sobre todo para la región de América Latina y el Caribe. Uno tiene que ver con la importancia de la consideración equitativa, los 3 objetivos del convenio. O sea, esta evaluación hace mucho foco en el segundo y tercer objetivo del convenio, en el uso sostenible y en el acceso a los recursos genéticos y el reparto equitativo de los beneficios, y eso para nuestra región es muy importante, no concentrarnos solo en los aspectos de conservación, sino también de estos otros 2 objetivos. Como segundo punto, la contribución del uso sostenible para la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones en América Latina y el Caribe. Creo que también esta evaluación contribuye a poner eso de manifiesto y a darle su justo valor, y creo que también eso es importante.
Otro punto vinculado a el comercio global y también considerar el desacople que hay entre el origen y los sitios de consumo, y esto también vinculado, ¿no?, a la consideración de las responsabilidades comunes pero diferenciadas de todos los países y todas las partes del convenio, al momento de analizar esos impactos y también en la búsqueda de soluciones. Otro punto vinculado a tener en cuenta justamente la importancia de los contextos ecológicos y sociales, a la hora también de pensar las metas y de pensar cómo se van a poder implementar cada una de esas metas en los niveles regionales y nacionales. La inclusión de otros sistemas de conocimiento, también de tener en cuenta todo eso en la nueva formulación del marco post-2020, tanto en la formulación de las metas como también después en su implementación, y también teniendo en cuenta los reportes después que se van a tener que hacer sobre cumplimiento de los países y sobre los tipos de indicadores que se van a utilizar. Y después, para terminar, 2 puntos que también me parecen muy importantes y que creo que quedan de manifiesto con la evaluación, que son las inequidades en el conocimiento hoy en día que hay disponible, y también en el acceso a tecnologías, y que ahí creo que también queda sobre la mesa las necesidades de fortalecimiento que tiene que haber para algunos países en particular, sobre todo del sur global, vinculado a que se necesita mayor cooperación técnica, científica y tecnológica, y también mayor movilización de recursos para que nuestros países puedan justamente cumplir con las metas que se están proponiendo, y también poder cumplir con el monitoreo y con los reportes de ese grado de cumplimiento. Entonces, creo que hay un montón de puntos a los que esta evaluación contribuye directamente, y que son muy útiles de cara, digamos, a las negociaciones que nos quedan ahora de acá a diciembre, y en diciembre mismo en la COP. Muchas gracias. Bueno, excelente, Ana Laura, muchísimas gracias por la presentación. Y ahora tenemos un rato para preguntas. Y Andrés, no sé si llegaste a ver la pregunta sobre pesca que hizo Vivien Solís. Sí, muchas gracias, Vivien. Leo la pregunta, tal vez. Bueno, igual Dale, no... sí. Sí, bueno, la pregunta es, comenta primero bien que en el caso de la pesca artesanal y pesca tradicional, muchos de estos elementos que mencionábamos, ¿no?, de la vulnerabilidad particular de las comunidades, de la importancia que tiene en toda la región, se han abordado un poco las directrices voluntarias para la sostenibilidad en el plan de acción que lanzó FAO hace 2 años, me parece, pero es muy reciente. Y bueno, ahora lo que se quiere, la pregunta ahí es cómo integrar estas directrices, que son directrices voluntarias, ¿no?, que FAO ha proporcionado, y cómo integrarla pues a las políticas, ¿no?, en todos los países para poder abordar estos temas. Yo creo que definitivamente es pues, un excelente comentario. Ciertamente esas directrices yo creo que fueron muy importantes, porque es la primera vez que, digamos, en el marco oficial intergubernamental de la ONU y FAO, se tocan temas como el papel de la mujer, como mencionaste bien, el papel de la mujer en específico, el papel de la equidad social y la justicia social en la pesca, que nunca se había hecho a ese nivel. Y mientras que son voluntarias, entonces en realidad, o sea, no hay demasiado que podamos ahí torcerle a la gente para que las incluyan, ¿no? Porque entre el marco de la ONU, pues la mayoría es voluntario. Yo creo que ciertamente hay un precedente, y ese precedente es el Código de Conducta para la Pesca Responsable, que salió en el 95, ¿no? Y en ese momento también ese Código de Conducta es completamente voluntario. Y la primera vez que se abordaba en el tema de la pesca, que ahora suena ridículo, ¿no? Pero decir, miren, a lo mejor deberíamos de manejar la pesca pensando en los ecosistemas y no solo en la especie importante de la pesca, ¿no? Que ahora nos parece súper obvio. Claro que tenemos que pensar en el ecosistema y en las presas de los depredadores y en el hábitat, etcétera. Pero bueno, eso es algo que desde el 95 para acá se ha vuelto algo que cualquier plan pesquero, cualquier política pública en términos de agua no tiene que tomar en cuenta, y de ahí empezó. Entonces yo lo que espero es que ahora,
como bien hiciste ahorita y bien, podamos apuntar cuando se hacen mesas de diálogo, que en todos nuestros países se hacen mesas de diálogo, que tanto nos hagan caso o no, eso ya varía, pero de que hay diálogos, hay consultas, etcétera, podemos apuntar y decir, mira, mencionaron justicia social, mencionaron papel de la mujer, porque seguro lo van a mencionar ahora. Aquí están las directrices, que ya todos ratificaron, todos nuestros países son parte de la ONU, y de ahí podemos empezar, no para que no traten de reinventar cosas que a mucha gente les tomó 20, 30 años de trabajo lograr que se concretara en este documento y podamos ahora partir de ahí, ¿no? Obviamente para avanzar aún más, o sea, no quedarnos en lo que dijo uno, obviamente, avanzar aún más, pero ya tener una plataforma muy sólida para poder empezar de allá. Espero que eso ayude bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería avanzar entonces con un comentario, porque yo lo que pienso es que es muy importante generar información, como la información que generamos con este reporte, pero es tanto o más importante poder traducir esta información a políticas públicas y a la sociedad. Entonces, uno de los temas que a mí me preocupa es cómo podemos dar difusión al informe. Para mí la difusión es el reto número uno, ¿no? Que esto no quede en palabra escrita solamente. ¿Cómo podemos hacer para que esta información llegue a manos de las personas que puedan usarla, tanto a nivel estatal, municipal, como a comunidades indígenas y locales? ¿Cómo a los usadores de estos recursos naturales pueden hacer uso, como hablaba el otro día en una reunión con representantes indígenas, lo que dice, o sea, una de las cosas importantes, como decía Ana Laura aquí, es que este informe fue acordado por 139 países. Entonces, que en el resumen de hacedores de políticas se jerarquice la importancia de la tenencia de la tierra y la importancia de la equidad en el género es fundamental para la construcción de las políticas, pero es fundamental que esto las propias comunidades lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que hace falta para esto? Bueno, primero y básicamente traducción. O sea, en este momento tenemos el resumen para hacedores de políticas en inglés y verdaderamente me parece que tenemos que todos poder presionar para que rápidamente salga una traducción al español. Entiendo que esto estaría en camino, pero después también nos interesaría incluso que este reporte pueda ser traducido a distintas lenguas indígenas para que pueda tener difusión en el terreno. También creemos que debería haber un trabajo creativo y reflexivo con infografías para poder resumir las partes claves y para poder sacar un poco de los tecnicismos y la cuestión tal vez no complicada de leer, para poder hacerlo más fácil y más digerible por todo el público. Entonces, y creemos que esto en parte también se va a hacer, o que digamos que el mensaje importante de este reporte se tiene que poder trabajar en terreno, y se tiene que poder trabajar desde con hacedores de políticas hasta con comunidades locales en talleres. Entonces, verdaderamente, viendo a la audiencia que tenemos acá, muchos de los cuales conozco y saludo, los quiero hacer socios en la tarea de difusión, de dar a conocer este importante reporte. Me parece que para nuestra región, como estuvimos viendo a lo largo de todas estas muy buenas presentaciones, el uso sostenible es clave. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esto verdaderamente se traduzca en políticas públicas? Bueno, tenemos unos poquitos minutos, así que si quieren, los panelistas tienen un minutito para hacer algún comentario final. ¿Algún mensaje? Capaz, Gabriela, no, me quedé pensando en esto que decías ahora, que creo que estamos aparte en un momento clave, porque una vez que se termine de aprobar en la COP el nuevo marco post-2020, van a iniciar los países sus procesos de actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad. Entonces creo que también, como tú decías, poder encontrar mecanismos para poder comunicar y difundir estos resultados también va a contribuir, me parece, de forma también sustancial después a esos procesos que se den en cada país participativos de construcción o actualización de las estrategias. Entonces creo que estos meses que vienen son también un momento clave para pensar en estas cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo en que a veces capaz que leer el resumen de
40 páginas no es algo que llame mucho al público, pero sí se puede generar materiales más breves, con los mensajes claves, folletos o audiovisuales breves, y también obviamente en nuestro idioma. Creo que eso sería algo muy importante. Gracias. ¿Alguien más? Yo, Gaby, Quique, de repente, sí. sí, antes que la máquina se dé cuenta que quiero hablar y se cuelgue. Sí, no, bueno, primero agradecer a Ana Laura también pues, por el buen resumen. No creo que ha recogido lo que hemos dicho todos, ¿no? Me parece muy importante que para la construcción de políticas se establezca, por un lado, las responsabilidades, ¿no? Porque casi siempre las responsabilidades particulares se les tira a la gente, ¿no? Se le echa a las comunidades y ellos son los culpables de todas las cosas malas que pasan, pero cuando es hora de distribuir los beneficios se van para otro lado, ¿no? Entonces, ver cuáles son nuestras responsabilidades comunes en ese tema. Ya bien identificados se saben de assessment de IPES algunos temas, como por ejemplo las presiones económicas, que la economía liberal quiere volver productivo todo, ¿no? Y estamos volviendo el planeta un gran monocultivo, ¿no? Y si no es productivo, pues no me interesa y yo lo depreo, o sea, porque si no es productivo, entonces necesitamos más de eso, ¿no? Y tenemos ejemplos un montón, ¿no? Los caballitos de mar y el caucho, etcétera, etcétera, cuando queremos volver productivo un recurso, ¿no? Entonces, es afán ver la forma, cómo pues podemos detenerlo desde la visión del socioecosistema, ¿no? Desde lo que no solamente lo económico sea importante, sino también lo social y también lo político y también lo ambiental, ¿no? El pensamiento colonial también que venimos arrastrando, ¿no? En el cual todo lo local es malo, ¿no? Todas las cosas pequeñas, todo lo que hacen son cosas de indios, en los viejos discursos de civilización versus barbarie, etcétera, etcétera, que tenemos que erradicar, ¿no? O sea, tenemos que ver la forma de cambiar el discurso, o sea, y generar una política pública, parte porque también cambiemos el discurso, ¿no? Y yo creo que desde Latinoamérica tenemos varias cosas en común con este tema, ¿no? Y finalmente el reconocimiento al conocimiento local, la generación de políticas en base a experiencias y el reconocimiento de los epistemas. O sea, no tiene que ser escrito como literatura para que sea válido, ¿no? Existe mucho conocimiento en informes, en literatura gris, etcétera, que podemos y debemos aprovechar. Eso sería todo, gracias. Bien, Andrés, Janaína, Esther, un minutito, ¿quieren decir algo? Rápidamente, Gaby. Perdón, adelante. No, justamente muchas gracias por los comentarios, presencia de todos. Creo que esta es una de las primeras reuniones que en América Latina para discutir o divulgar los resultados del informe, y espero que podamos ampliar este acceso de Summary for Policymakers con las traducciones y otras formas de comunicación, como já foi dito, que podamos actuar todavia enquanto há tempo. É importante. Penso que hacer outras, como Gaby ha liderado esta, podemos também hacer outras com los que nos conocen puedan también divulgar y las comunidades también con las cuales trabajamos. Es importante esta transmisión. La sé que tengo muchos que son interesados en ver. Fue muy importante. A mí me gustó mucho todos los comentarios. Gracias, Ana Laura, y a todos. Abrazos. Bueno, el tiempo es tirano, como dicen en la televisión, así que tenemos que cortar aquí. Agradecemos muchísimo, bueno, a cada uno de ustedes. Tal vez la gente que se sumó no sabe, pero gran parte de la última parte del informe la tuvimos que hacer en forma virtual por la cuestión, bueno, por la pandemia. Así que, bueno, no hemos podido vernos hace mucho tiempo en persona los autores. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Y a todo el público, que bueno, que ahora estoy leyendo comentarios de Marilu Volkovic, de Ricardo Banch, del Ministerio de Ambiente de Argentina. Bueno,
que acá dice, me parece importante, que estos informes al medio académico, bueno, ahí tienen para leer estos comentarios y bueno, y esperemos que este sea el primero de otras reuniones y que podamos trabajar juntos para las comunidades locales y para la conservación en nuestra región. Bueno, gracias a todos.